Bienvenidos al reino, yo soy Julieta Ruiseco y esto es Heavy Queens. Hail to all Heavy Queens. Pues quiero darles la bienvenida una vez más a un episodio más de Heavy Queens, que esta vez se vistió de la Spooky Season porque tenemos a una spooky invitada. Ella es la grandiosa y magnífica y macabrona Kai Gabriela alias Necroninfa. ¡Woo! ¡Yay! Mi hermosa, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Uy, súper bien, la verdad es que estoy feliz, encantadísima, tú lo sabes, me gusta mucho este espacio, me gustan mucho las pláticas que has tenido con las Heavy Queens y la verdad es que me siento muy honrada de poder estar aquí y más en mi temporada favorita para hablar de lo que más me gusta. Gran personaje que nos que tenemos el día de hoy en la época que yo creo que es la favorita de muchos, pero que también se presta para que solo sea una temporada porque ahorita se nos permite ser horrendos, se nos permite ser grotescos. ¿Y por qué no todo el año? ¿Por qué no toda la vida? Aceptar esa oscuridad, ¿no? Y pues bueno, Kai Gabriela alias Necroninfa, ¿cómo te puedo decir para que te sientas un poquito más cómoda? Puedes decirme Gaby. Gaby, perfectísimo. Pues a partir de ahorita te vas a llamar Heavy Queen Gaby. Entonces, quiero que le digas a la audiencia quién eres, cuál es tu currículum, qué haces aquí, por qué estás en el podcast de Heavy Queens. Cuéntanos. Pues mucho gusto, para mí es un placer poderles compartir un poquito, ¿no? de quién soy, aún no lo descubro en su totalidad, pero pues en esas andamos y la verdad es que yo he pues entendido mi personalidad, mi persona, mi vocación, ¿no? A través del arte. Yo soy artista visual, soy egresada de la Facultad de Artes de la UNAM y me formé como pintora de caballete, entonces yo lo que hago principalmente pues son pinturas de fine arts, ¿no? Técnicas clásicas, todas las técnicas. También un poco de escultura y grabado, digamos que son las artes plásticas que más manejo, pero pues también me considero multidisciplinaria porque también pues hago tatuaje, ilustración y mural. Entonces pues son los medios de expresión que yo pues he desarrollado a lo largo de mi vida. Desde muy pequeña como que fue lo único que me gustaba, o sea, las artes siempre fueron lo que me incliné. Y pues actualmente también con esa multidisciplina pues me ha llevado a también ser investigadora, ¿no? de la música y la estética del metal. Entonces pues es un poquito de todo, ¿no? Lo que hago, me considero una persona pues sí, muy creativa, muy sensible también, muy sensible. Entonces pues creo que trato de converger todo eso en las artes. Y pues la verdad es que me encanta mucho compartirlo con las personas, o sea, yo sé que hay artistas que crean para ellos mismos, pero a mí sí me gusta mucho crear para los demás, ¿no? Entonces, más o menos hasta ahora así he llevado mi vida un poquito. Tratas de converger todas esas cosas en la hermosa persona que eres tú, ¿no? O sea, todo eso habita en ti. Y eso es lo padre, porque muchas veces queremos mostrar en redes sociales, en las personas, en las primeras impresiones, una buena impresión, y una buena impresión siempre se va hacia lo bonito, hacia lo socialmente aceptable, pero justo hoy venimos a tratar algo que es completamente diferente. Hoy te invité para un mandato especial de reina, y es que compartamos un tema que tenemos en común, que es el siguiente título: Encontrando belleza en lo horrendo. ¡Sácate! Y entonces queremos, justo por la Spooky Season estamos queriendo invitar a las personas a indagar en todas esas partes oscuras, en esas sombras, y por lo tanto decidimos tener este tipo de tema con la persona ideal para hacerlo. Y quiero preguntarte, Gaby, para ti, ¿qué significaría si yo te dijera encontrar belleza en lo horrendo? Para mí creo que es como una de las líneas más claras de mi trabajo y que se repiten más seguido en diferentes piezas y técnicas, porque creo que siempre el concepto de la belleza como que pues va muy con lo hegemónico, ¿no? Obviamente con lo políticamente correcto. Entonces para mí buscar belleza en lo horrendo es como esta posibilidad de no juzgar las cosas por solo pues su apariencia o porque tengamos miedo, ¿no? A lo desconocido. Entonces, para mí encontrar belleza en lo horrendo, pues obviamente es muy subjetivo, ¿no? Porque lo horrendo también pues puede ser muy subjetivo, ¿no? Pero en realidad a lo que yo me refiero cuando hablo de buscar belleza en lo horrendo es abrazar esa dualidad
que todas las cosas tienen, o sea, literalmente los objetos, las personas, las situaciones, ¿no? Los lugares. Entonces, me gusta mucho como poder ampliar esa visión. Ahora sí que, como han platicado otras Heavy Queens, abrir ese tercer ojo para poder percibir, ¿no? Las cosas reales, ¿no? En cómo son, porque muchas veces queremos solamente ver lo bueno, ¿no? De las cosas, para no abrumarnos, para no, pues sí, para no despertar ciertos sentimientos que asociamos con lo negativo, pero abrazar esa parte también creo que es muy hermoso, ¿no? Y solo hasta que te atreves a hacerlo puedes encontrar esa belleza, porque si lo ves desde lejos, pues de pronto es un poco más complejo poderlo ver, ¿no? Hasta que, ahora sí que hasta que te avientas al vacío ya puedes, pues un poco ver, ¿no? Y más que nada es eso, para mí es encontrar la complejidad de todas las cosas en su dualidad. ¿Y crees que esa complejidad habita naturalmente en ti? ¿Desde cuándo crees que existe esa dualidad? ¿O es algo que va naciendo cuando nos encontramos ya viviendo experiencias que nos hacen recordar esa oscuridad? Te lo pregunto porque yo ya había tenido una plática con Gaby en donde ella me platicó acerca de tu infancia. Entonces quiero tocar ese tema en donde ahonda tu primer acercamiento hacia lo perturbador, lo grotesco, lo macabro, lo horrendo, y quiero que me cuentes y que le cuentes a la audiencia ¿cuál fue ese primer acercamiento y si despertó algo en ti que ya tenías o a partir de ese momento empezó a desarrollarse? Claro, sí, pues la verdad yo haciendo como introspección varias veces, como que he tejido un poco esa serie de acontecimientos que de pronto pues desarrollaron pues este gusto y esta personalidad, ¿no? Yo sé que hay personas que pues sí nacemos como con una predisposición a ciertas cosas, ¿no? A ciertas, pues sí, gustos. Pero pues cuando uno es niño obviamente está expuesto a todos los estímulos, ¿no? Claro. Y los absorbe más rápido. Entonces yo siento que fueron como una serie de eventos más o menos de los 6 a los 9 años, 10, en los que pues básicamente como que mis referencias tal vez, o sea, sí eran normales y todo, ¿no? O sea, yo como que tuve una infancia muy feliz y normal, pero de pronto sí había como pequeños guiños en los que pues chance ya no era tan normal, ¿no? Por ejemplo, no, y al decir normal no estoy como tratando de decir que eso es lo único bueno, sino que solamente no es lo hegemónico o lo común, ¿no? Pero no por eso tiene que ser malo. Entonces, pues yo, por ejemplo, tuve como desde muy pequeña acercamiento al arte, pero al arte como para adultos, o sea, como que no me acercaron al arte como con lo más digerible, ¿no? O sea, chances de pronto sí me compartían libros como para personas más grandes, o cositas así como de terror, que sí eran para niños, pero también iban subiendo de tono, ¿no? O sea, tanto yo podía ver un libro de cuentos de terror para niños, o sea, literal para niños, como también de pronto podía ver, por ejemplo, un libro, ¿no? Que me acuerdo mucho que es de puro susto y era una serie de, así viejísimo, ¿no? De grabados de José Guadalupe Posada, y recuerdo que había un cuento en donde dos hermanos, pues iban a la casa de un señor y el señor les decía como, ¿qué prefieren, consejos o dinero, no? Al final, pues para no hacer la historia larga, había una ilustración muy fuerte en la que se ilustraba cómo este señor, cuando le decías que preferías dinero, pues te mataba, ¿no? Era una historia de terror. Y era un grabado como con cuerpos destazados, y yo, pues en mi mismo gusto por la lectura y de cuentos para niños, pues de pronto llega esta imagen a mí, que pues chance era para personas más grandes, ¿no? Claro. Y fue una imagen como muy impactante, pero que al mismo tiempo, como yo ya traía como este acercamiento a la lectura, pues lo veía normal, porque decía, pues es que es un cuento, ¿no? Tampoco es como que me deba de espantar tanto, pero gráficamente me impactó muchísimo. Claro. Entonces, eso fue más o menos como a los 6, después un poquito más grande como a los 7 fui a Bellas Artes, vi en una revista una obra de la historia del arte que es Saturno devorando a su hijo. Sí. Y también como que me movió mucho, o sea, porque yo no podía entender cómo eso era considerado arte, ¿no? O sea, uno como niño es como, ¿cómo esto está en un museo? Si a mí me está dando como miedo, ¿no? O sea, estaba raro. Pero al mismo tiempo no me daba un terror así apabullante, solo era como extraño, ¿no? Que consideraran eso arte. Y después, ya un poquito más grande, como a los 9, pues yo de pronto convivía mucho con mi abuela materna, ella era policía. Y tenía como un poco este gusto pues también macabro, una macabrosidad más más hacia la realidad, ¿no? O sea, no de cuento, no de nada de eso, sino que al ser policía,
era de la realidad, ¿no? Claro. Y de la brutalidad de la realidad. Entonces, pues ella tenía sus revistas de la alarma, tenía así su colección de TV novelas y de revistas de la alarma, y de pronto, pues, no es como que ella me dijera, ve esto, pero pues yo a veces lo veía y tampoco me ponía como un límite, ¿no? O sea, tal vez como en pues querer mostrar la realidad a un niño. Claro. Que muchas veces no es ni malo ni bueno, ¿no? A veces puedes transitar experiencias a partir de ahí, pero pues creo que esa serie de eventos y de exponerme a esos estímulos, pues de pronto fueron como un poco cambiando mi visión de que no todo era Disney, ¿no? O sea, chance no todo era Disney a una edad muy temprana. Ok. ¿Y qué sientes? ¿Cuál fue como, ahorita que nos cuentas que veías el periódico La Alarma así de, se murió por pendejo, de esos titulares que son así bien densos con cosas demasiado gráficas que, por ejemplo, si yo no quiero tener hijos, pero si yo tuviera hijos, y sin afán de, o sea, respetando todas las formas de educar a un crío, a mí me daría como un poquito de sensación de responsabilidad el no dejar expuesto eso a ojos de un pequeño que probablemente todavía no entiende ni qué es el morbo, ni qué es la muerte, ni qué es lo mórbido, más bien, ¿no? Como la combinación de esas dos. ¿Para ti qué impacto te generó? O sea, ¿fue como un shock? ¿Fue miedo? ¿Fue belleza? ¿Encontraste como una combinación de esas dos cosas? ¿Qué fue lo que te provocó? Fíjate que sí, creo que sí es un poquito como de trauma. Claro. Pero, o sea, un trauma que pues trabajé, ¿no? O sea, que no reprimí. Y eso es lo importante. Y es parte de ver la belleza en lo horrendo. O sea, ver la belleza en lo horrendo es gradual. No ves la belleza de lleno, ¿no? O sea, tienes que entender la parte oscura para después poder como transformarla, ¿no? O sea, no va a llegar como inmediatamente. Entonces, y yo al ser tan pequeña, pues obviamente no tenía esta capacidad de procesamiento, pero lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, yo sentía que obviamente tenía que tener más miedo de eso que yo veía en las revistas o en el periódico, de lo que, por ejemplo, veía en una película, ¿no? Que probablemente tampoco era para niños, pero, o sea, películas de terror, en donde yo decía, bueno, es que esto es ficción, pero esto es real. Claro, Entonces, esto claramente sí pasó. esto es peor. Entonces a mí me hacía sentir como, pues sí, mucho trauma, ¿no? Como de, ay, no me vaya a pasar a mí, no me vayan a secuestrar. Okay. Aparte uno siendo niño, pues se malviaja, ¿no? Bien cañón. Pero hasta que yo trabajé eso, era como de, cuando fui creciendo era, bueno, pero ¿por qué me da tanto miedo, no? O sea, ¿por qué me da tanto miedo si más bien debería de estar pensando en otras cosas, ¿no? Y hasta que lo trabajé, pues fue así, pero en un principio, pues sí era como trauma. Entonces, digamos que el gusto vino mucho después, cuando yo pude diferenciarlo, cuando pude como separarlo y decir, aunque esto exista, no significa que me va a pasar a mí, o no significa que sea lo normal, o no significa, justo que lo tenga que normalizar, y tampoco, pues, que tenga que disfrutar de esto, ¿no? O sea, una cosa es verlo y otra cosa es como disfrutar y ser sádico, ¿no? O sea, más bien era como, o sea, puedo verlo, me impacta, me trauma, pero al mismo tiempo, pues estoy conociendo la realidad, ¿no? Claro. Y creo que es un ejercicio, pues, que no recomiendo, obviamente, para las infancias para nada, pero de alguna manera todos tenemos como ese encontrarse con la realidad, ¿no? De una u otra manera. Sí. Entonces, esa fue mi manera de encontrarme con la realidad. Creo que fue muy fuerte, pero al mismo tiempo como que me hizo acelerar ese proceso de madurez y de decir, espérate, ¿no? O sea, aunque esto exista, o sea, tampoco te tienes que clavar en esto, porque no toda la vida es esto, no toda la vida es horror, ¿no? Y sí pasé una etapa en donde, pues, justo chance sí me obsesioné un poquito con las películas de terror y etcétera, el metal y eso, pero pues no, o sea, fue un proceso para yo ver que eso no era todo lo que existía, ¿no? Claro. No solamente era una cara, que era la horrible, sino eran las dos. Pero la verdad sí fue un proceso pues muy gradual. Y justo con esto que mencionas, creo que sí sería importante, pues, dar paso a lo obvio, ¿no? Tú eres una mujer muy bella y con una estética que podría parecer agradable, o es más bien agradable para quien lo ve de primera instancia. Y cuando se acercan un poco más a ti y ven que dentro de ti existe una dualidad, que existe dentro de todos, que eso es lo que justamente queremos tratar en este podcast, que todos los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra, pero muchas veces a las mujeres no se nos permite tener esa sombra, ya sea en lo sexual, ya sea en nuestros gustos, tienen que ser como hegemónicamente adecuados para una damita. Cuando tú tienes un acercamiento con una persona que no se espera esto de ti, ¿cuál es tu reacción?
O sea, primero llegas y les dices, ¿sabes qué? Pues no estoy aquí para ser agradable a tus ojos, o qué es lo primero que pasa. ¿Has tenido pleitos con respecto a eso? Sí, sí, sobre todo en mi adolescencia sí tenía pleitos porque pues era el típico, ay, ay, si eres, bueno, mis papás, ¿no? O sea, ya ahorita ya no es el caso, pero pues en la adolescencia, en lo que ellos se daban cuenta de que pues así era mi personalidad y no solo Ujú. era como pues una etapa, la clásica, ¿no? Pues sí era como de, es que las mujeres no deberían de estar consumiendo ese tipo de cosas, no deberían de consumir violencia, no deberían de ver sangre, eso es muy poco femenino, eso nada más te va a llevar a tener ideas pesimistas en la cabeza, ¿no? O sea, Ujú. como si de verdad nosotras tuviéramos que todo el tiempo estar felices, como si no fuéramos capaces de también transitar pues la tristeza, la ira, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo era Sí, una persona que tenía problemas de ira, entonces constantemente me decían, es que es porque ves películas de terror, es que es porque te gusta ver esas imágenes, ¿no? Cuando muchas veces tiene que ver más con el contexto que con que con lo que justo. consumes, ¿no? Porque puedes consumir también K-pop, pero si tus estímulos son violentos, pues chance pues también seas una persona violenta que escucha K-pop, ¿no? O sea, como que una cosa no tiene que estar así con la otra, ¿no? O sea, no Claro. tiene que ser a fuerzas. Entonces, sí, en la adolescencia sí pasé por mucho de ese tipo de comentarios. Actualmente creo que ya lo uso un poquito más a mi favor porque creo que a las Ujú. personas les impacta mucho justo ver esa dualidad Claro. que nos esperan. Y eso ella es algo que no, que muchas veces no planeo, pero que sucede, ¿no? El hecho de que constantemente, y en los últimos años me sucede más, que me digan, ¿no? Sobre todo en las expos. Que no es a modo de reclamo ni de conflicto, pero es más bien como la misma curiosidad de las personas cuando no les, como que el chip se les, así algo no les Ujú. hace clic, que me dicen mucho, es que no parece que tú hagas estas cosas. O sea, ¿sabes? Y es Sí. como, pues, ¿por qué no? O sea, no tiene que ver, ¿no? Y Ujú. claramente eso es un ejemplo de que, pues, no, ahora sí que no todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, también puede ser otra cosa. Sí quiero discrepar contigo en eso, porque esa frase de no todo lo que brilla es oro, mi reina, tú eres oro. Ay, O muchas sea, gracias. y no porque tengamos un lado oscuro, Ujú, que todos tenemos, sí. o sea, me la voy a pasar repitiéndolo hasta que se les quede en la pinche cabeza, que todos tenemos un lado oscuro y está bien. Y como en su momento platicamos con Gio, te mando muchos abrazos, el aceptar esa sombra no significa llevarla a la luz, simplemente es Ujú, aceptarla, sí. simplemente es saber que existe un lado oscuro dentro de nosotros y está bien. O sea, probablemente las personas que no trabajan esa oscuridad están mucho más en contacto a situaciones de riesgo que los hagan tomar decisiones un poco más locas o un poco menos socialmente aceptadas que las personas que ya han trabajado con su sombra. Yo he estado en contacto con personas que han trabajado mucho en su sombra y al hacerlo, descubres que son personas maravillosas. ¿Por qué? Porque aceptaron esa parte de ellos. Y creo que la siguiente pregunta que quiero hacerte viene mucho de eso. Número uno, esta no es pregunta, es, ¿tú brillas porque eres oro? Punto. ¿Por qué? Porque eres una persona que acepta perfectamente su oscuridad. Pero sí quisiera preguntarte, dentro de todo este proceso que has tenido de aceptar lo horrendo, lo mórbido, que aceptar ese, inclusive hasta me atrevo a decir, y discúlpame si esto suena como fuerte, pero el morbo en ti, Ujú. ¿cuál ha sido la sombra más fuerte que te ha hecho trabajar tu arte para poder enfrentarte a aceptar el, ok, dentro de mí existe esto? Mm, pues creo que en realidad han sido varios momentos, pero pues si pudiera como englobarlo en una misma cosa, em, yo cuando justo también estaba en la adolescencia, pues inicié a dibujar como digamos cosas más personales, o sea, ya de chiquita Ajá. pues copiaba cosas, ¿no? Princesas y así, pero ya de más grande empecé a copiar, empecé a tener mis propias ideas y pues eran como que imágenes un poquito violentas, ¿no? Por el mismo bagaje que ya traía. Ujú. Pero ahí yo le empecé a meter de mi propio sentir, ¿no? O sea, ya no era como de, quiero replicar un caníbal o algo así, ¿no? O sea, como más fantasioso, del horror fantástico, ¿no? Que Ujú. conocemos. Era más bien el horror que yo traía adentro, ¿no? O sea, todo lo que yo traía adentro, que justo yo no sabía que yo estaba trabajando con mi sombra en ese momento, Ujú. pero lo empecé a hacer porque era una necesidad. O sea, ya era tan grande como que todo lo que yo estaba cargando
que lo expresaba pues a través de mis dibujos, y como todavía no era artista, era muy chava, pues en realidad era por mero expresión, ¿no? Entonces, pues creo que el hecho de expresarme y de no tener miedo, y que aunque a veces hasta en la escuela me decían como qué onda con lo que dibujas o demás, pues era mi única manera de realmente sacar lo que sentía sin hacerle daño a nadie, ¿no? Incluso hasta a mí misma no me hacía daño, o sea, porque era una expresión artística, pero eso me llevó a también analizar como de, bueno, o sea, pero es que ¿por qué tengo tanto esta necesidad, ¿no? De sacar estos sentimientos que me están pues jodiendo tanto por dentro. Y ya después, pues creo que eso me ayudó a entender que pues yo tengo un trastorno de la personalidad. Y obviamente no fue por nada de lo que acabo de contar, de que yo viera la alarma y eso, es por otros contextos, ¿no? Claro. Familiares y demás, sociales. Pero creo que si yo nunca me hubiera permitido el sacar todo eso a través de mis dibujos horrendos, o sea, chance yo lo hubiera reprimido no sé cuántos más años y jamás me hubiera enterado, ¿no? Y hubiera creído que vivir con un trastorno límite de la personalidad pues es algo que se debe de ocultar, o que es algo que pues que te hace un monstruo, ¿no? Porque hay como mucho prejuicio acerca de esto. De hecho, de esto nunca había hablado en ningún espacio. ¡Primicia! Sí, de hecho sí. En exclusiva para Heavy Queen. ¿Tienes trastorno límite de la personalidad? ¿Quieres contarnos acerca de eso? Sí, pues la verdad es que a grandes rasgos pues es algo, es como un pedo de control emocional, en la que pues tus emociones son muy fuertes, entonces pues es muy difícil contenerlas, ¿no? Y yo las contenía de alguna manera a través del arte, pero yo no sabía que eso era una técnica como tal para el trastorno, ni sabía lo que era. O sea, eso tiene poquito tiempo, 6 años que me lo diagnosticaron, pero yo empecé a tener pues estas demostraciones y expresiones desde más joven, ¿no? Desde adolescente, pero si yo te digo, si yo no me hubiera permitido sacarlo, como que hubiera pasado desapercibido y chance me hubiera hecho muchísimo daño más, ¿no? Y no lo hubiera podido trabajar nunca, porque hubiera pues hecho caso a la norma de que las mujeres no dibujan esas cosas, las mujeres no pierden los cabales, las mujeres no hacen caras cuando se enojan, ¿no? Las mujeres no lloran así como locas, o sí, pero con ese prejuicio, ¿no? Entonces, pues yo como que de pronto me permitía llorar desde pues la intimidad, ¿no? O sea, desde que yo sola, ¿no? Llorando para mí misma. Y todas esas emociones fuertes, o sea, horrendas, grotescas, ¿no? Siniestras incluso, ¿no? Pensamientos de querer hacer daño, pero de nunca hacerlo, pero dentro del mismo, pues, falta de gestión emocional, con lo cual, pues, ya he trabajado bastante, y que de hecho el arte me ayuda muchísimo. Sí. Creo que eso es como lo más así que me ha hecho, pues, tener esta experiencia tan introspectiva, y que al mismo tiempo, pues, me ha ayudado a también que otras personas, pues, no se sientan como que pues está mal, ¿no? De pronto dibujar cosas así sin sentido y medio feas, ¿no? O inclusive que tampoco está mal tener un trastorno, ¿sabes? O sea, muchas personas, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me detectaron TDAH, yo sentí un alivio cañón. O sea, fue así de por fin comprendo por qué tengo todas estas cosas en mi personalidad y en mi forma de ser, y ahora ya tenían un nombre y ya podía, si bien no justificarlas, ya podía trabajarlas, ya entendía por qué de alguna manera esas expresiones que yo tenía naturales en mí tenían una razón de ser. En tu caso, ¿cómo? O sea, pero claro, antes de eso tenía todas estas cosas, todas estas como tics muy propios de cada uno de los trastornos, que era, por ejemplo, tenía momentos de mucha concentración, y luego ya que llegaba al burnout ya era así como 2-3 días acostada en la cama, inclusive hasta me costaba trabajo comer. En tu caso, ¿cuáles fueron esas pequeñas cositas que fuiste detectando antes de tener tu diagnóstico que te hicieron saber que podías tener un trastorno? Pues creo que fue la sensibilidad, el exceso de sensibilidad, ¿no? Porque incluso cuando pues yo veía estas imágenes, o sea, como tan fuertes de pequeña, o sea, justo como que pues las interiorizaba mucho, ¿no? O sea, como que me imaginaba que a mi familia le pasaba eso y así, o sea, como que esa empatía extrema de, híjole, o sea, veo esto, pero también lo puedo sentir, ¿no? O sea, no solo lo veo, entonces yo lo apropiaba y así lo transformaba, porque el problema que hay actualmente con la violencia explícita y todo eso, o sea, que va más allá de la fantasía, es que la gente ya lo normaliza, ¿no? Que ya no siente nada al verlo, que ya no le provoca nada, ya no le provoca nada, ¿no? Y entonces yo nunca he sido así, o sea, yo aunque veía esas cosas tan fuertes que no debía de ver, o sea, no pasaban y no las normalicé solo porque las vi muy joven, ¿no? O sea, más bien como que siempre me provocaron un exceso de sentir, ¿no? De preocupación, de ansiedad, incluso desde chiquita, ¿no? Y entonces como que yo darme cuenta de esas cosas y de crecer y ver que no bajaba y que al contrario subía,
era como lo que me empezaba a mí a alarmar, pero pues yo creía que era la adolescencia, ¿no? Obviamente yo también creía que eran mis propias hormonas y así, y sí, pero pues obviamente sí eran como otros niveles, ¿no? En los que me enojaba y de plano no sabía cómo controlar pues mi ira y pues rayaba cuadernos, ¿no? Así hasta romper las hojas. Y pues eso, o sea, como que yo sabía que pues como que no era anormal, como que yo no quería denominarme como algo anormal, Ajá. pero al mismo tiempo al crecer y ver cómo otras personas pues chance tenían una mejor gestión emocional y al mismo tiempo no se les ocurrían cosas tan torcidas como a mí, que también venían de la empatía, pero transformada, pues dije, pues tal vez ya no es tan normal, ¿no? Además, pues de otros episodios un poquito más impulsivos donde me ponía en riesgo y cosas así. La verdad es que es un tema, pues sí, un poquito fuerte. Ahorita ya llevo varios años trabajándolo en terapia y en un buen de maneras. Es algo que nunca se va, pero creo que el arte, o sea, definitivamente me ha ayudado muchísimo y sobre todo a no rechazarlo, o sea, a no decir, no, es que yo no lo tengo, sino sí lo tengo, pero esto me ayuda a empatizar, a crear, a entender lo que otras personas también necesitan sacar y no pueden porque de pronto sí tienen como estos límites emocionales en donde no se lo permiten, ¿no? Y yo a través del arte intento que las personas hagan como esa catarsis a través de simplemente verlo, ¿no? Y creo que si no tuviera esa empatía como tan a veces abrumadora, pues no sería tan fácil llegar a eso. Claro, sin duda estoy muy de acuerdo contigo en que nosotros buscamos, o el arte más bien nos busca para poder sacar algo que está muy dentro de nosotros. Y has expresado, ahorita ya quiero empezar a hablar un poco más de tu arte, has expresado, has tenido una obra de arte que haya expresado ese trastorno límite de la personalidad. Sí, yo creo que todas tienen un Todas. poquito, sí. Ok. Sí. No es como que hablen literal del trastorno, pero creo que todas son como ramificaciones de parte de. Ok, ¿y qué reflexiones, por ejemplo, le daría? O sea, ¿qué reflexiones quisieras que la gente tuviera al momento de enfrentarte a tu arte? Creo que aquí sería muy bueno que empezáramos a ver tu arte, si lo quieres compartir, Sí, claro. para que la gente pudiera darse cuenta de lo que hablamos cuando decimos arte macabro. Tun, tun, tun. Mejor está. Ok. Miren, por ejemplo, este es una ilustración que hice apenas. Uh-huh. Y pues es como una mujer con armadura, pero que está decapitada. A mí me gustan mucho los símbolos, ¿no? O sea, sí me gusta como lo literal, pero obviamente me gusta más como lo que es críptico, ¿no? Lo que tienes que pensarlo un poquito más para entenderle. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en esta imagen a mí lo que me inspiró a hacerla es que cuando yo tengo como un momento de saturación emocional en el que no puedo pensar con claridad y empiezo a pensar cosas impulsivas o a sobrereaccionar, como que trato de yo, pues, verme a mí misma o de pensarme a mí misma como que eso que estoy sintiendo no es algo malo, es algo que tengo que transitar otra vez, o sea, aunque otra vez lo tenga que sentir, pero que cada vez, o sea, como que debo de mirarlo diferente, ¿no? O sea, dependiendo del problema. Entonces, yo quise representar eso de que yo debo de observarme a mí misma para poder ponerme un alto, pero sin dejar de sentir, o sea, no es bloquear el sentimiento, es siéntelo, Transítalo. pero obsérvalo, ¿no? Y es bien difícil, o sea, se escucha fácil, pero es súper difícil, ¿no? O sea, porque cuando estás en el momento es súper difícil. Entonces, cuando yo veo esta imagen y la tengo ahí, pues, como un póster, porque a veces esos estímulos también me ayudan, ¿no? A recordar lo que pensé en claridad. Pues es como, obsérvate, explota, ¿no? O sea, pierde la cabeza, pero vuelve a luchar, ¿no? O sea, no te quites la armadura. No la dejes de lado porque igual vas a seguir siendo pues esa guerrera, ¿no? Pero pues los guerreros también a veces pueden llorar, ¿no? Pueden colapsar, pero pues eso no significa que lo dejes de ser, ¿no? Entonces, pues con la decapitación, o sea, que es también algo muy simbólico en el arte, pues me gusta representar eso. Entonces, pues no es como una mujer épica, ¿no? Que se ve así súper poderosa, se ve como más enojada, pero es como esa capacidad de poderse desprender de uno mismo para observarse, incluso dentro de lo feo, ¿no? Entonces, es más o menos como que por ahí va ese tipo de reflexiones y pues todo es derivado pues del TLP, ¿no? O sea, que no llegaría chance a esa reflexión si no sintiera las cosas tan intenso, ¿no? Y justo con esto que nos acabas de mostrar, esta ilustración, quiero hacerte una pregunta muy específica. En el arte macabro, en el arte pues un poco más explícito, hay mucha expresión de sangre. Entonces, si tu arte fuera
si tu sangre la pudieras transmutar a arte, ¿qué sería? ¿Sería una herida, como en este caso? ¿Sería menstruación de vida o sería como algo un poco más simbólico, como una copa de vino en donde estás brindando por tus logros, pero en realidad ese vino es sangre? ¿Qué sería? Ay, esa pregunta me gusta muchísimo. Siento que es un poquito de las tres, Ajá. porque siento que cada momento y cada pieza como que puede sentirse como una herida o como lo de la copa, como una victoria, ¿no? Como Ujú. un reconocimiento o algo así. Pero la verdad es que sí, sí depende mucho. Creo que hubo una época en mi vida en donde como que quedaba más con el concepto Ujú. de herida abierta, porque yo pues de plano sentía que no avanzaba, ¿no? En mi proceso, que todas mis heridas me seguían lastimando un montón, aunque ya había hablado de ellas un buen de veces, Claro. pero pues es algo muy, que es poco a poco, ¿no? Entonces creo que sí, la respuesta sería que sí es como una herida que sangra, pero pues así como dicen, ¿no? O sea, las heridas y el dolor, pues es como para recordarte que estás vivo, ¿no? Y Claro. qué puedes hacer con ese dolor. O sea, hay dolor que te hunde y hay dolor que te da fortaleza, ¿no? Entonces yo siempre he tratado de ver el dolor como algo que me puede dar fortaleza, pero claro, sin quedarme ahí, ¿no? Porque también te puedes quedar en el discurso de, huevo, tengo que sufrir para entender, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? O sea, solo Claro. es cuando no puedes evitarlo, abrázalo, aprende de ello y sácalo de la manera que puedas, ¿no? O sea, si eres artista con arte, si eres empresario, pues no sé, con un nuevo negocio, yo qué sé, Ujú. pero, o sea, como que no lo puedes evadir, ¿sabes? Eso Ujú. es lo que yo siempre digo, no lo evadas solo porque es incómodo. Muchas veces ni siquiera es porque es incómodo. También yo me he enfrentado a personas que lo evaden porque no se les permite. Ujú. O sea, Sí. y aquí le doy un abrazo fraterno de verdad a todos los hombres que han vivido una situación en la que no se les permite expresar lo que sienten solamente porque está mal visto, porque entonces sus amigos se van a burlar de ellos o porque la misma familia o el mismo, vamos a decirlo, patriarcado les ha hecho entender que el negar sus emociones es algo que se espera de los hombres. Y de verdad les quiero decir en este capítulo que yo sé que esto es Heavy Queens, pero también ustedes son Heavy Kings y que está bien sentir y está bien que duela y está bien transitar ese dolor. Y con esa misma dualidad nosotras también sentimos y tenemos que encontrar belleza en nuestro dolor. Ujú. Y aquí quisiera hablar acerca de una obra que tú me enseñaste con anterioridad, que creo que refleja muy bien esa belleza a través de ese tránsito de muerte chiquita que nosotras vivimos todos los meses, que es muy bello, pero a la vez es muy caótico y a la vez significa vida y a la vez significa muerte, que es cuando la belleza sangra. ¿Qué significa? ¿Puedes mostrarnos esa obra, por Sí. favor? Em, Esa obra no la traigo como una pieza de esa serie, Ajá. que es una serie muy especial y yo creo que es como una de mis series más, más personales y que creo que pues artísticamente como que ha evolucionado, digamos, pues muy, muy bien en cuestión de técnica y concepto y todo. Pues sí, como tú dices, esta concepción como del dolor, Ujú. como que cada quien lo vive diferente, ¿no? Pero a nosotras las morras, pues de pronto lo vivimos pues de una manera muy literal, ¿no? Cuando atravesamos Todos la los putos menstruación. meses. Sí, y es literal, ¿no? O sea, es una carga de emociones, de hormonas, de desbalances, ¿no? Entonces, pues yo empiezo a pintar con sangre como hace 7 años Ujú. y lo hago porque, pues en primera, pues sí buscaba una estética grotesca, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo yo quería hacer como una reflexión, porque dentro de mi misma sensibilidad me daba cuenta que cuando ya me iba a bajar, yo me ponía pues obviamente mucho más sensible de lo normal, ¿no? Y entonces una Sí. está así, o sea, de que neta ni te toquen porque todo te va a calar y así. Pero yo decía, ¿pero por qué eso tiene que repeler tanto cuando es algo que genuinamente no controlamos? O sea, no es como Ujú. que, ya, hora de ponerme mamoncísima y gritarle, ¿no? O Sí. sea, Ahora mental a su madre y chinguen a su madre todos. exacto. Y la gente cree que sí, ¿no? Incluso hasta otras mujeres que tal vez no pasan tanto dolor en sus menstruaciones, Sí. pues lo ven así como de, ay, qué exageración, ¿no? Entonces, y de los hombres, pues a veces también Ujú. pasa, ¿no?
porque obviamente pues no es algo que vivan, ¿no? Y es pues comprensible, pero al mismo tiempo yo también crecí con mucho este estigma de, ay, es que eres bien exagerada, ¿no? Dentro de mi misma sensibilidad, es que pues ya tómate algo, ¿no? Y como que, y cállate y duérmete o lo que sea. Entonces yo decía, bueno, pues es que entonces, ¿de qué manera voy a sacar toda esta frustración? Porque, o sea, si me quejo, me señalan, ¿no? De exagerada. Sí. Y si no me quejo, pues yo sufro, y sufro solita, y pues tampoco se vale que yo sufra solita, ¿no? Entonces empecé a pintar con mi sangre y aprovechaba estos días en los que, o sea, genuinamente yo sentía que se abría un umbral de sensibilidad así cabroncísimo, ¿no? Y yo siempre se lo digo a mis amigas, güey, cuando te va a bajar, güey, puedes tomar decisiones bien importantes porque neta, así como que nuestro sexto sentido, bueno, eso es lo que como yo lo he vivido, está así súper afinado, ¿no? Y es muy fuerte porque pues también vivir eso cada mes, la verdad, es muy agotador. Pero yo dije, pues tengo que hacer algo con esto porque de verdad ya no puedo, ¿no? Y ya no puedo ver cómo a todas las mujeres casi se nos repite el mismo discurso, ¿no? Entonces empecé a pintar así como imágenes donde, y a esta serie le llamé Revelaciones de la Feminidad porque pues solo sucedía una vez al mes y era como una revelación, ¿no? Así como de, en donde de pronto, si ese mes yo tenía como una discusión con mi madre, en esos días yo me ponía a reflexionar como a ver qué pasó, cuál fue el problema realmente, cómo podemos solucionarlo, ¿no? Desde esa conexión de morras, o sea, tú vives lo que yo vivo, ¿no? Entonces, o sea, wow, a mis amigas les encantaba, ¿no? O sea, y fue una pieza, o sea, fueron piezas que empezaron como a crecer. Primero las hacía bien chiquitas y luego ya eran más grandes porque necesitaba más espacio para hablarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues, la verdad es que esta la traje como ejemplo. Esta es la última que hice. No es de la serie de Revelaciones. Esta fue para la portada de una revista, pero fue de alguien que le encantó la técnica de sangre y me la pidió. Pero en realidad toda esa serie sí son como unas 50 piezas que hablan puramente del proceso cíclico, del dolor, de la sensibilidad, de lo emocional, pues obviamente desde una perspectiva femenina, pero también tratando de dar un mensaje de que pues también, o sea, cualquiera es capaz de sentir estas emociones tan fuertes y que no es justo invalidar el dolor de las personas solo porque tú no lo sientes igual. Claro, eso, así, aplauso lento, por favor, tirando factos como toda una reina. Sí, la neta sí. Oye, y quiero hacerte justo esta pregunta por si no nos había quedado claro. ¿Eso es sangre menstrual? Sí, es sangre menstrual. De hecho, no sé si se alcanza a ver, pero ese pequeño brillo que tiene es por la oxidación natural. Sí. Es justamente el ejemplo perfecto. Probablemente muchas personas no lo comprendan, pero para una mujer el sangrar es literal natural. Es un proceso natural. Es bello, tiende a ser bello. Y es justo esa gran mezcla entre la belleza de lo horrendo. No mames, me encanta que haya sido con sangre menstrual, me fascina. Y en esta lead de hablar acerca de esos procesos cíclicos, pues uno de los procesos cíclicos más comunes que vivimos en pues el despertar del ser es la muerte. Ya sea una muerte simbólica de una persona que ya no somos más, una muerte real como la muerte de algún ser querido, cercano o pues de inclusive algunas mascotas, o la muerte en vida, que nosotras son las que tenemos, ¿no? Literalmente cuando nosotros menstruamos está saliendo sangre de vida que no logró, ¿cómo se dice? Como concebirse, ¿no? Esa muerte que está tan presente en la vida de las mujeres en ese momento de nuestro periodo. Quiero hacerte esta siguiente pregunta, que es, si la muerte llegara literalmente a platicar contigo, no te invitaré a un podcast, pero a platicar contigo, a tomarse un café contigo, si es que te gusta el cafecito o el té, ¿qué crees que te diría? ¿Te advertiría acerca de lo que estás haciendo? ¿Te pediría un retrato? ¿O te daría un consejo? ¿Qué crees que haría? Yo creo que, ay, no, qué fuerte, ojalá pase un día. Es que estaría cañón, ¿no? Sí, estaría cañón. Pues yo creo que me felicitaría por atreverme, porque la verdad sí es como, pues quitarse de prejuicios, ¿no? Y del miedo del qué dirán, ¿no? De si la gente le va a dar asco, de si la gente no le va a gustar, si no te va a comprar. Entonces, pues yo creo que me felicitaría, ¿no? Porque pues chance, esta idea per se de dedicarse al arte pues siempre es como muy valiente. Entonces creo que todavía el dedicarse a hacer arte como subversivo, o arte macabro, arte no hegemónico, es todavía así como que aventarse al vacío, ¿no?
y yo creo que ella como que pues me abrazaría y tal vez sí me daría un consejo para ser más macabra aún. Porque yo a veces siento que siempre se puede ser más macabra, ¿no? O sea, yo veo esto y digo, todavía pudo haber quedado más feo. Pero siempre estoy buscando eso, ¿no? Porque también es un reto, ¿no? Claro. Es un reto, ya cuando lo conceptualizas, pues es un reto, porque ya no puedes bajar la vara, ¿no? Entonces, yo creo que la muerte me felicitaría y me daría un consejo para que todavía pudiera alcanzar más niveles de macabrosidad. Claro. Qué interesante sería platicar con la muerte. Sí. ¿Crees que tocarían temas un poquito tabú? Como por ejemplo el placer, la sexualidad. ¿Crees que hay placer dentro de lo macabro? El morbo. ¿Qué podrías decirnos de eso? Sí, yo creo que va muy de la mano, porque, o sea, casi siempre lo macabro, el lenguaje de lo macabro y de lo siniestro, de lo grotesco también, pues es un lenguaje de se me fue ahorita la palabra, de cuando te guardas algo. ¿Introspectivo? No, cuando te lo guardas, que no lo puedes sacar. Ok. O sea, siento que siempre va por ahí, o sea, como todo eso que reprimes, sí, lo que reprimes, el lenguaje de lo macabro va por ahí, ¿no? O sea, lo que evades de ti o lo que evades de tu familia o lo que evades de ciertas situaciones, claro, siempre tiene como algo que es lo que te incomoda, ¿no? Entonces, esa es como la manera de que, pues, puede reflejarse, ¿no? Algo así. Ok. ¿Tú puedes contarnos acerca de alguna anécdota? Dos preguntas. Si no es una, es otra. ¿Has tenido, ya hablando de que ya es la spooky season, ¿has tenido algún encuentro macabro así que digas, no lo puedo explicar, pero estoy segura de que esto no viene de este mundo? Pues fíjate que, aunque soy muy fan de todo eso, y hasta he ido así a cementerios a jugar la ouija y acá, o sea, nunca me ha pasado nada así. O sea, yo no sé si estoy muy protegida por algo, o yo no sé si dentro de mí mismo ya lo acepté tanto en mi ser, o sea, ya acepté tanta esa oscuridad que genuinamente ya no creo atraer tanto eso, o sea, porque creo que lo atraes cuando, pues, no sé, lo buscas o algo así, ¿no? Pero yo nunca lo he buscado, o sea, como que siempre ha estado muy intrínseco, o sea, muy intrínseco en mí, o sea, bueno, sí lo he buscado, ¿no? Como digo, he ido al cementerio y así como a buscar algo paranormal, pero, o sea, como que siento que ya lo apropié demasiado, o sea, que siento que si me han pasado cosas así, ni cuenta me he dado, ¿no? O sea, claro, como que siento que ya realmente no pongo tanta atención a eso porque realmente ya no me da miedo. O sea, más bien ya lo veo como algo que existe, sí, pero yo no soy de las personas afortunadas que tienen como esa sensibilidad para esas cosas, ¿no? O sea, porque yo sé que existe, pero la verdad no, o sea, siento que mi sensibilidad siempre ha sido más hacia los humanos y hacia darme cuenta, ¿no? O sea, y aprender de ellos desde diferentes lados, más que lo paranormal. Estaría padrísimo, la verdad, sí espero en algún momento tener una experiencia paranormal. Si algún fantasma está viendo eso, pues visítenme. Visítenme, yo les hago un retrato, ¿no? Como dices. Ajá, estaría pero no, chingón. la verdad es que no, o sea, creo que lo he experimentado más a través de, pues, de justo disfrutar, ¿no? De este misticismo que es a veces disfrutar esto, ¿no? Que la verdad no termino de entender por qué lo disfruto tanto, pero obviamente hay muchos factores, pero nunca lo voy a entender así como totalmente por qué, ¿no? Entonces siento que es algo que ya como que está muy intrínseco en mi ser. Salud, esto está muy macabrón. Sí. Y la verdad sí quiero contarles una anécdota. En realidad creo que estoy muy en sintonía contigo con respecto a que yo tampoco he tenido como tal experiencias. ¿Ustedes, alguno de ustedes ha tenido experiencias paranormales? Jamás, ¿no? ¿Jamás? ¿Tú sí? A ver, cuéntanos. Aquí yo te lo voy diciendo. ¿Te aventaron el teléfono? Sí, pero sí, un día nos cerraron la puerta. Un día le cerraron la puerta y un día aventaron el teléfono. Sombras que se ven en la noche. Sombras que se ven. Aquí, justo. ¡Sácate! ¡Manifiéstense! Sí, ya, es el momento, es el día. Es el momento. A ver. ¿No sentimos nada? No, ¿verdad? No, es maldita sea. Entonces, es que creo que justo eso iba a ir. Mira, en realidad a mí nunca me ha pasado como tal algo. Cuando yo me voy a vivir a literal es un bosque, y ya sabemos que los bosques tienen ese tipo de energía, ¿no? Sí. Ya sea de que traen, porque aparte era un bosque, yo vivía en un bosque que enfrente tiene un lago. Los lagos generalmente pues atraen ese tipo de... los cuerpos de agua en sí generan ese tipo de atracción portal, hacia... ¿no? Exacto, como portales. Y en mi caso...
yo nunca percibí nada, pero más bien era como en tu caso, era más como lo normalizaba tanto que ya llegaba a ser algo como cotidiano y no era así como, pues algo está pasando. Pero cada que venían mis amigos a visitarme, me acuerdo de 2 ocasiones específicas en las que era el cumpleaños de uno de mis amigos y entonces nos fuimos a mi casa a celebrar. Y tengo un jardín muy grande y enfrente está el lago y entonces nos fuimos a acampar ahí al jardín de mi casa, que el jardín de mi casa en ese momento no estaba cerrado para salir al lago, o sea, era todo derechito y entonces estábamos cerca del lago y pues yo, para mí era normal, ¿no? Pero todos estaban así de cada ruidito que escuchaban era así de, ¿ya escucharon eso? Y no sé qué, y ay, ahí se viene alguien y yo, es un pinche búho que está ahí, ¿no? O fuiste tú, ¿no? Que estás como pisando hojitas secas. Era como encontrarle mucha lógica a las cosas hasta que de repente, uno dice haber visto como una sombra que se empezó a hacer muy grande enfrente de nosotros y en ese momento yo sí sentí como no sé si han visto en las películas de terror, que realmente no se ve nada, pero que hacen un efecto de audio en donde se siente como y como que todo baja, así se sintió, y entonces todos corrieron, menos yo porque era así de, ay güey, ya, supérenlo, porque yo estaba como normalizando eso, porque pues era mi día a día, ¿no? Todos corrieron a entrar a mi casa y literalmente el acampar valió madres, nos quedamos todos a dormir en la sala y pues fue lo único que realmente pasó, pero creo que el estar justamente como muy cercano a ese tipo de vivencias, experiencias, lo normalizamos tanto. ¿Tú crees que lo normalizamos tanto que entonces ya no pensamos que es paranormal o realmente es que nunca nos ha pasado nada de ese encuentro cercano del tercer tipo? Pues yo creo que son las 2 cosas, pero sí le voy más a la primera, la verdad. Uh-huh. O sea, porque yo siento que, pues sí, cualquiera está expuesto, ¿no? O sea, la verdad, o sea, incluso las personas que no creen en nada, yo siento que también están muy expuestas, ¿no? O sea, como que tal vez justo no lo noten porque pues ya están como cerradas a que no, eso no existe y así, pero pues yo creo que es parte de las 2 cosas, o sea, tanto que ya lo normalizamos o que justo cuando crees mucho en eso, también, ¿no? O sea, porque también es como el otro extremo, ¿no? De que crees tanto en ello que pues de pronto ya no te pones atención, ¿no? A los detalles, porque crees que en cualquier momento va a pasar algo más grande, ¿no? Más evidente, y puede ser que sea más sutil, y de hecho yo creo que ese tipo de cosas suelen ser también sutiles, y es ahí donde pues chance a uno se le va la onda, ¿no? Y no lo nota, y ya, pero pues yo creo que sí puede pasar de ambas partes. Y regresando un poquito, me acuerdo que te dije que te quería hacer o una pregunta u otra, justo hablando eso de si alguna vez habías tenido una experiencia paranormal. ¿Cuál recuerdas que haya sido la imagen que más te haya impactado de ver en el alarma? No, si te soy sincera, ya no las tengo como tan frescas, ¿sí? O sea, recuerdo, o sea, como que tengo medio borroso eso porque sí estaba muy chiquilla, pero sí, no recuerdo ninguna en específico. O sea, era más bien como la cuestión de darme cuenta que existía una revista solo de eso. Era como, o sea, esto está pasando, o sea, esto está pasando tanto que hay una revista llena de eso. Era más bien eso, ¿no? Y me impactaba mucho justo cuando había como casos de niños, eso sí, ¿no? O sea, si leía algo de niños, ya, o sea, yo me malviajaba cañón, ¿no? Entonces, porque era como de, pues me puede pasar pues eres a una mí, niña, ¿no? claro. Y entonces, pues, o sea, pero así una noticia en específico no recuerdo. Creo que lo que más me impactó posteriormente a eso, pues fue como toda esta onda que desafortunadamente también como que estuvo al alcance de muchas personas por el internet, que era como la onda del Entonces, pues eso también, ¿no? O sea, como que de repente lo veía en internet y así, o mis compañeros pues de pronto también lo hacían, porque pues sí recuerdo que fue algo que también marcó mucho mi infancia, ¿no? Porque pues sexenio de Calderón. Entonces, entonces pues la neta no era la única, ¿no? Que de repente salía con esas cosas, ¿no? De repente mis amiguitos también era como de, ay, vi esto en la tele, ¿no? Y era como, pues sí, como muy traumante, pero también desde la curiosidad, ¿no? O sea, como cuando
un niño justo descubre algo nuevo, pero eso algo Ujú. nuevo tal vez no está tan padre, pero aún así le da curiosidad porque es algo Ujú. nuevo, ¿no? Entonces, así en específico, la verdad, creo que ya lo borré, pero sí recuerdo, y la verdad no es que mi abuela me dejara, o sea, yo lo hacía a escondidas, pero ella las Ok, tenía, claro. porque en parte ella sí normalizaba eso porque era policía, Ujú. ¿no? Entonces, yo dentro de esa misma curiosidad era como de, ay, ya me malvibré un buen, pero a ver qué otra cosa hay, ¿no? Ujú. Entonces, eso era como, esa morbosidad que dices que muchas veces no podemos explicar, que yo a Ujú. veces siento que ya está como también muy de la mano con el ser humano, ¿no? O sea, como que Ujú. es también instintivo, pero uno lo reprime, porque pues Ujú. para vivir en sociedad y está bien, ¿no? Pero cuando eres niño pues no No, no está entiendes bien. eso. Bueno, no está bien reprimir todo, pero Claro. pues tal vez sí como las ideas más locas, ¿no? Que a uno le puedan pasar por la cabeza, pero sí, o sea, como que siento que todos tenemos ese lado justo mórbido Ujú. que tratamos de decir como, no, yo no, ¿eh? Y sé que hay personas que también ven sangre y se desmayan, ¿no? Ujú. Pero justo creo que es un nivel de represión ya muy inconsciente, ¿no? De que, ¿cómo crees que vas a ver sangre y te vas a desmayar si tú también sangras, Sí, ¿no? claro. Entonces, pero pasa, ¿no? O sea, y conozco personas que genuinamente así es, ¿no? Entonces, para mí era lo contrario, era como de, ya sé que esto existe, ahora quiero saber más, aunque me dé miedo, Ujú. para poder entenderlo, porque si no me voy a volver loca si no lo entiendo, ¿no? Oh, Entonces, como ok. que yo siento que era algo así, pero Tiene yo de niña sentido. no lo entendía así, ¿no? Eso ya ha Claro. sido como siendo retrospectiva. Eso que acabas de mencionar me recordó mucho a una película que creo que estrenó hace como 2 años o un año que se llama Beautiful Things, Ah, claro. donde sale Emma Stone Sí. Poor y Mark things, Ruffalo, claro, sí. que justamente es como la versión femenina, bueno, malamente se le conoce como la versión femenina de Sí. Frankenstein, ¿no? Que justamente es como una persona que nació siendo adulto y descubriendo su vida con todos los estímulos que puede tener una Ujú, persona que aparte ya tiene la edad ujú, para disfrutar de la adultez, sí, de las cosas de la adultez, refiriéndonos a lo sexual. Y entonces sí. esta persona empieza el personaje de Emma Stone empieza a pues tener ese acercamiento con lo sexual Ujú, de una manera que podría parecer insana para el resto de la gente, ¿no? sí. ¿Tú te acuerdas de alguna película que te haya causado, más bien te quiero preguntar, ¿cuáles son tus películas favoritas? Porque me intriga saber qué tipo de películas ves. Uy, mis películas favoritas, así como hablando de lo macabro, ay, sí tengo un gran repertorio, pero creo que pues podría también hablar desde las primeras que vi, que me Ajá, impactaron y que me hicieron saber que pues me gustaba el terror, ¿no? Pues me gusta mucho La Masacre de Texas, esa me gusta ok. muchísimo, porque también era algo que cuando la vi, tenía como 12, no podía entender, ¿no? O sea, no podía entender, o sea, más allá del slasher, que es la sangre y los asesinatos, o sea, como el personaje Ujú, no la podía, era algo complejidad, demasiado complejo, ¿no? claro. Y ese no poder entenderlo me hacía querer, pues, investigar más y así, ¿no? Entonces, y aparte definió muchísimo mi estética, ¿no? O sea, esta cuestión de Ed Gein, que aparte ahorita está súper de moda, Ujú, extrañamente, como que todo es un ciclo, ¿no? Que se repite, de modas, sí, pues como que me impactaba mucho esa cuestión de lo de las máscaras, ¿no? Yo decía, o sea, el querer ser otra persona, o sea, se me hacía algo así loquísimo, ¿no? retorcido, muy Retorcido, retorcido. pero al mismo tiempo, dentro de mi misma empatía, era como de, es que yo también he querido ser otra persona. Es que yo también, si pudiera, haría una máscara, ¿sabes? O sea, y era algo Claro. súper retorcido, que no iba a ser, ¿no? Pero el poderlo entender desde ahí y desde ahí chance disfrutarlo era Ujú, como lo chido, ¿no? Entonces, La Masacre de Texas, todas las de Saw, ujú, el juego del miedo, pues no sé, como que me impresionaba mucho pues la cuestión de lo maquiavélico para una muerte, ¿sabes? Porque, o ujú, sea, como que a mí se me hace muy, muy bonito pensar en la muerte, obviamente en la muerte natural, pero al ver ese tipo de películas era como, es que genuinamente el humano, o sea, es malo, ¿no? O sea, porque puede llegar a pensar en estas cosas. sí. Pero al mismo tiempo yo decía, sí, pero yo no soy así. O sea, yo no, aunque disfrute de esto, yo nunca lo haría, ¿no? Ujú, Entonces eso se me hacía hermoso porque el hecho de ver algo horrible me hacía llegar a la conclusión de que a través de la empatía yo jamás haría algo así, claro. ¿no? Y creo que esa es como parte de la catarsis que muchas personas que disfrutan del terror viven, porque es como, ¿cómo puedo vivir algo Ujú, fantasiosamente sin hacer nada en la vida real y al mismo tiempo llegar a la conclusión de que la neta no lo haría porque está horrible, porque ya vi la película y me perturbó, ¿no? ujú. Es un efecto muy, ahora sí que Es psicológico muy complejo. extraño, sí, es complejo, pero creo que todos lo hemos como que vivido de alguna manera. Ujú. Ujú, Híjole, esto que acabas de decir creo que sí me causó un gran shock porque dices,
al menos yo no recuerdo haber visto una película de terror, sobre todo hablando de terror psicológico, de esas películas que realmente se tratan de cosas que sí pasaron o que podrían pasar, o sea, no hablando de monstruos, ni de fantasmas, ni de cosas de ese universo, no sé, sino de cosas que realmente sí podrían pasar. Nunca yo he visto una película con ese pensamiento de, lo voy a ver porque quiero ver si esto me provoca algo que en mí provoque que yo lo quisiera hacer. Nunca lo he visto. De hecho, yo voy a ser muy honesta, a mí no me gusta mucho ver películas de terror. Creo que más por un sentido de que no quiero contaminar mi energía con obligándome a ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí he de aceptar que llega un momento en el que digo, como que me preparo mentalmente y digo, bueno, voy a verlo. Y me atreví a ver The Human Centipede. ¿La han visto? Es muy mala para intentar eso. No, o sea, ya sabía de qué trataba, o sea, sí fue... Por ejemplo, esa no es de mis favoritas, porque me perturbó demasiado. Imagínate, o sea, no me hizo tener esa catarsis realmente, ¿no? O sea, porque hay algunas que sí, pero hay otras que no, y esa es muy fuerte. Sí, es ese tipo de películas, y que la vi y dije, voy a verlo, o sea, no voy a girar la cabeza para evitar ver eso, voy a verlo. Y evidentemente lo hice sola. Y creo que también mucho del morbo siempre se da como en grupo, sí, es así como, vamos a hacerlo, como cuando, no pasa nada, y te sientes como acompañado, y entonces ya no lo ves como tan malo porque otra persona fue tu cómplice. Por eso la complicidad para mí es uno de los valores más importantes, ¿no? De los que más te unen con una persona. Pero entonces yo dije, voy a ver The Human Centipede. No lo hagan. Les recomiendo saltarse esa etapa de su vida. Sí, está muy, muy, muy densa. Y sí fue como una realización muy cruda de cómo un ser humano puede tener, porque era un doctor, se supone que quien hizo este experimento, puede tener una parte tan humana como lo que podríamos esperar de un doctor y una parte tan malévola, ¿no? ¿Cuándo dirías que qué tanto es tantito? O sea, como que cada vez le vayas agregando un poquito más, sientas que hay un límite de decir, ¿sabes qué? No, porque ya me está empezando a gustar. Sí. Y pararías de experimentar con lo que sea, hablando de ver películas como para alimentar ese morbo que tienes, o en lo sexual inclusive. ¿Cuándo crees que una persona podría decir, creo que sí tengo que dar 2 pasos para atrás porque siento que no está siendo sano para mí? Esa es una pregunta muy importante, porque creo que justo, o sea, como que chance se puede confundir como el hecho de que ya esté muy normalizado esta como sobresaturación del elemento del horror. Y sí es bien delicado, ¿no? Porque no todos somos iguales ni vamos a digerir las cosas de igual manera, ¿no? Entonces, pues yo opinaría que, pues así como ahora sí que como en las leyes, cuando ya empieza a afectar a más personas, esa es una señal de que probablemente, sí, o sea, de que ya estás como perturbando a más personas, o sea, que ya no solo se queda en tu reflexión, que ya no solo se queda como en tu experiencia, ¿no? En tu morbo. Cuando ya empiezas como a querer jalar a otras personas, o a imponerlo, o a decir que o a incomodar mejor, inclusive, ¿no? O a incomodar. Sí. Porque es padre incomodar, o sea, sí es padre incomodar, pero cuando hay como un motivo, ¿no? Como cuando hay una causa de por medio. No solamente incomodar por incomodar. Y eso yo lo aprendí porque obviamente antes de estudiar la carrera en artes, también era muy yo así de incomodar, ¿no? Y hacía imágenes simplemente por ver la reacción de la gente y ver si yo lo estaba haciendo bien. En lo que encontraba mi estilo, en lo que encontraba mis elementos favoritos, etc. En lo que se te desarrollaba también el lóbulo frontal, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Verdad, sí, totalmente. De decir, a ver, chance sí está bien hablar de esto, pero tal vez de esto ya no, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue como con un tema muy específico en el que, por ejemplo, yo cuando, pues empecé a tener como una ideología un poquito más política y me empezaba a enterar de, pues, los que pues ya eran una cuestión que ya superaba justo el horror, ¿no? De la fantasía, y era un horror real, tangible, que incluso yo sentía cerca de mí, ¿no? De mis amigas y demás.
no era un horror del que yo disfrutara, ¿no? De enterarme. Claro. O sea, para nada, para nada. Y entonces al yo darme cuenta de eso, quería como que denunciar pues sí, o sea, esa como incomodidad y esa, pues, enojo que yo sentía de que esto sucediera en mi país y Sí. demás. Pero al mismo tiempo llegué como a darme cuenta que dependía mucho de cómo yo abordara esto visualmente, porque podía caer en la revictimización, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, no puedes hablar de que hay violencia hacia las mujeres representando a una mujer violentada, Claro. ¿sabes? Y yo cuando era, pues, joven, Ujú. bueno, más joven, sí como que llegué a cruzar esa línea y la gente no cachaba el mensaje, porque en Ujú. vez de que ellos entendieran de que yo estaba hablando de que me molestaba la violencia contra la mujer, ellos creían que yo la estaba fomentando y que las estaba revictimizando, ¿no? Al hacer Ujú. cuerpos de mujeres, pues, lacerados y demás. Claro. Entonces, cuando yo me di cuenta que sí, o sea, que yo estaba utilizando un discurso contradictorio y Ujú. que estaba incluso también afectando a otras personas, de cómo lo percibían, ¿no? Cuando me cuestionaban, y lo cual está bien, siempre cuestionar, Ujú. pues sí era como de, ok, creo que me estoy pasando y creo que por ahí no va. Creo que si Claro. quiero realmente hacer un cambio, debo de representar a las mujeres de otra manera. Sí, puede Claro. ser grotesca, puede ser fatal, puede ser malvada, pero no revictimizándolas, ¿no? No Claro. repitiendo lo que ya está sucediendo. Entonces, creo que esa sería la clave, o sea, como que no repetir discursos de violencia solo Ujú. porque se trate de una estética del horror. O sea, son cosas bien diferentes, ¿no? Y entiendo que las personas muchas veces creen que son la misma cosa, ¿no? Porque desde lejos sí pareciera que es lo mismo, Ujú. pero no lo es. Entonces, es difícil, la verdad sí es difícil marcar ese límite, Ujú. pero sí es muy importante. Sí, Muy, muy hay muchas importante. aristas con los Ujú, cuales tú puedes unirte a una causa, ¿no? O sea, ujú, por ejemplo, no es lo mismo luchar contra la deforestación ujú, diciendo no más tala de árboles en vez de decir vamos a reforestar ujú, esta área, ¿no? exacto. Sí, es muy importante eso que acabas de decir. ¿Puedes explicarnos qué es la revictimización para las personas que no comprenden? La revictimización, pues, es como un discurso en el que cuando tratas de ayudar a la víctima o de, sí, pues de ayudar o de visibilizarla, Ujú. sobre todo de visibilizarla, porque casi ningún medio pretende ayudar, solo pretenden visibilizar y acaparar y como que difundir, ¿no? Ujú. A cualquier cuestión. Cuando no se tiene cuidado, ¿no? Acerca de cómo se habla de la persona, de Ujú. cómo se representa, de todo lo que se dice alrededor de alguien que fue víctima de algo. Ujú. Cuando solamente buscas señalar a la víctima, cuando buscas como buscar justificaciones de por qué le pasó, Ujú. cuando buscas dar más detalles incluso de lo necesario, eso es revictimizar, porque no estás poniendo el foco en el verdadero problema, estás poniendo el foco en lo mal Que que lo la está pasó. pasando a la Ajá, víctima. exacto. Entonces, Claro. eso es bien peligroso y creo que es algo en lo que muchos medios caen, Sí. pero porque justo no se ponen límites, ¿no? En las redes sociales a veces no se pone ese límite Ujú. y la gente consume por consumir, ¿no? Entonces, eso también ha sido algo que dentro de mi trabajo he tenido que analizar bien cañón, porque no quiero que se pierda, ¿no? El mensaje en donde yo trato de sensibilizar lo brutal, no de normalizarlo ni de reproducirlo, ¿no? O sea, yo Claro, trato de sensibilizarlo. claro. Ujú. Qué macabrón estuvo este episodio. Gaby, de verdad, muchas, muchas gracias por por todo esto que nos estás compartiendo. Si puedes, por favor, volvernos a mostrar Sí, alguna de tus claro. obras que quieras compartir. Bueno, pues estas dos que les mostré, pues esa más o menos es su historia. Y traigo otras dos que son como un poquito más light, según yo. Esa está increíble. Sí, esta le encanta a muchas personas. Por ejemplo, este es un acercamiento muy exitoso que tuve al hacer esta ilustración, que pues bueno, es una reinterpretación de Salud. una obra de arte muy famosa, que de hecho es considerada, la obra original es La mujer con el arte de perla, de Ujú, Vermeer, de Vermeer. y es muy famosa, ¿no? Y es considerada una de las, así como de las bellezas de la historia Ajá. del arte, ¿no? De la Las belleza Mona en el arte, Lisas ajá, de las sí. Mona Lisas. Entonces, yo al retomar esto es como, ok, en ese entonces las mujeres solamente podían ser retratadas así con esa belleza, ¿no? Era lo normal, era lo común, Sí. ¿no? Era hasta donde llegaba, ¿no? Como, digamos, la expresión artística. Pero La expresión actualmente, femenina sí, la artística. expresión femenina, ¿no? Sí. Que la mujer siempre ha sido un motivo en la historia del arte, pero siempre siendo perfecta, siendo pulcra, siendo así, ¿no? Y está bien, o sea, claro que lo somos, ¿no? Pero también podemos ser malvadas, también podemos ser crueles, también podemos ser Marranas también, o sea, claro, todo, sí. de todo, ¿no? O sea, somos un ente bien complejo
completo, ¿no? Sí. Y dual. Entonces, al hacer esta representación, como que elegí un ícono de la belleza y pues lo volví un monstruo. Pero un monstruo que tampoco es así como que, ay, insoportable de ver, ¿no? O sea, es un monstruo amigable, es un monstruo como un poquito, pues, más, le puse un tercer ojo porque igual es como esa, según yo, es como la sensibilidad del tercer ojo, Ajá. que solamente llegas cuando conoces tu monstruo interior, ¿no? Me Entonces, encanta. solamente logras verlo cuando pasas por ahí y esta es como una reinterpretación de eso. Claro, a las personas no se los explico siempre, pero es una imagen que gusta mucho. O sea, esta Sí. yo ya la he vendido muchísimos prints de esta porque conectan mucho y es aquí donde yo veo, es que claramente puedes encontrar las dos cosas, ¿no? Lo bello y lo horrible o lo macabro ya para cosas más densas Claro. en una misma persona, en un mismo objeto, en una misma situación, ¿no? En un mismo paisaje incluso. Entonces, me gusta mucho porque es como un éxito que he tenido después de Sí. toda esa búsqueda de cómo le explico a la gente, ¿no? Esto. Ujú, que puede existir esa dualidad, ¿no? Exacto, y sin utilizar justo un recurso violento, porque esto es cero violento, o sea, esto Claro. solamente es una estética un poquito alternativa y ya, ¿no? Claro. Por eso me gusta mucho y es pues así, la verdad no me acuerdo del título, creo que es como La monstruo con el arete de perla, algo así, ¿no? Ajá. Este es un print de otra pintura de sangre que hice, pero pues es en formato print porque el original pues ya lo vendí, pero me gustó mucho. ¡Guau! Sí, está padre, ¿no? Pero qué chingón que estés vendiendo tu obra. Ay, sí, no, y sobre todo que también eso para mí es una victoria, ¿no? O sea, el Sí. saber que ya pasé por ese proceso en el que me decían, ay, qué asco, ay, ¿por qué haces eso? O sea, que me cuestionaban. Ahora ya no me cuestionan tanto, es como de, me gusta, ¿no? O sea, Sí. porque ya estoy como del otro lado en el que ya lo puedo transmitir más fácil, Has ¿no? encontrado tu tribu. Sí, también, eso es muy importante. Para el arte macabro, encontrar el nicho es súper importante. Y también es otro que me gusta mucho. Se llama Aneurisma por sobrepensamiento. Es muy sencillo, pero creo que también como que buscaba representar algo como que más humano Ujú. general, ¿no? Y pues los aneurismas es como una afectación que te da, no por sobrepensar, esto es una metáfora, pero pues es como un tipo de derrame cerebral. Entonces, yo hice esta ilustración de un aneurisma en este personaje que pues es como la representación de cuando uno mismo se lleva al límite de sobrepensar las Sí. cosas y pues te haces daño, ¿no? Entonces, o sea, yo llegué a esa conclusión porque obviamente me ha pasado muchísimas veces Somos. y es algo que Ujú. tal vez no debería de pasar tan seguido, ¿no? Pero pero de todas maneras pasa, ¿no? Y también es importante entender que es muy humano de pronto también sentirse abrumado, Ujú. pero que puedes llevarlo a un extremo insano. Y es por eso, o sea, yo cuando veo esto es como un recordatorio de no sobrepensar porque no quiero que me dé un aneurisma, ¿no? Claro. Entonces es como, ya párale, porque no quieres ser bro. Qué loco, qué denso. Gaby, de verdad, Ay. muchísimas gracias por No, compartirnos gracias a ti. esto. Creo que aparte de todo, pudimos hacer todo esto en la época del año correcta, Sí. que no debería ser así, porque esta sombra no debería solamente pertenecer a un mes del año, sino aceptarla simplemente como es en todos las etapas de nuestra vida, no solamente sacar nuestra sombra en un Halloween, ¿no? Pero bueno, esto fue un buen acercamiento para que podamos hacer ese ejercicio y hemos llegado al final de un capítulo bien macabro Sí. aquí en Heavy Queens y pues evidentemente pasamos a la siguiente etapa en la que número 1, vamos a dar todos tus avisos parroquiales en donde pueden comprar tu obra, en donde pueden seguirte en redes sociales y cuáles son pues los siguientes eventos que tengas. Cuéntanos. Los próximos eventos que tengo es 4, 7 y 14 de noviembre en una expo y festival que va a haber llamado Nahualas. Es precisamente una exposición dedicada a todas estas mujeres que nos estamos atreviendo a hablar de lo oscuro, a hacer nuestra versión más bestial, más nahuala, donde nos permitimos expresarnos de maneras, pues sí, alternativas, pero pues siempre, pues con mucha profundidad, ¿no? O sea, va a haber artistas muy chidas, va a haber bazar, creo que también va a haber DJ set, entonces va a estar muy padre y es un evento, pues principalmente de morras, obviamente puede caerle quien quiera, pero sí va a haber puras artistas, ¿no? Entonces eso va a ser en Foro Tlinacali, me parece, el 4, 7 y 14 de ¿En dónde noviembre. queda el Foro Tlinacali? Ay, me parece que está por la Roma. Ok. Ujú. Foro Sí, pero ahí les Tlinacali, comparto. 4, 7 y 14 de noviembre. 4, 7 y 14 de noviembre. Ese es el Perfectísimo. próximo que tengo y hasta el próximo año también tengo una exposición en el Mexafest que, bueno, va a ser en febrero, falta todavía un ratito, pero ahí para que vayan apartando la fecha, porque pues voy a tener la oportunidad una vez más de llevar mi arte al nicho del metal, porque pues bueno, nos encanta aquí. ¡Heavy Queens! Sí, somos super heavy queens, entonces quiero llevar un poco de mis piezas a este nicho metalero también, porque pues quiero también llevar un poco de belleza
belleza a lo que pues de pronto ya está un poco más horrendo, ¿no? Que sí es más Nos horrendo queremos que mucho belleza. escena del metal. Exacto. Ok. Literal, entonces va a estar muy padre, la verdad es que va a haber bandas muy chidas y pues va a ser como esta conjunción de artes visuales y metal. Ok. Por ahora eso es lo que tengo, en mis redes sociales voy a estar publicando lo que vaya saliendo, si es que en diciembre o algo así sale algo. ¿Puedes dar tus redes sociales? Esperemos que sí. Me pueden seguir en Instagram, sobre todo es donde estoy más activa, como @necroninfa.art. Y también en Facebook como Necroninfa Tattoo and Designs. Ahí es donde suelo publicar todos los eventos, piezas disponibles, por supuesto, comisiones. Todo el tiempo tengo comisiones abiertas tanto para bandas como para proyectos personales. Y pues sí, ahí me pueden encontrar y les estaré compartiendo todo lo demás macabro que tengo. Perfectísimo, Gaby. De verdad, espero de todo corazón. Tú sabes que esta es tu casa, tú sabes que este es tu espacio y este espacio lo abro con todo el corazón para todas las mujeres que tengan algo que decir. Y tú acabas de compartir algo muy hermoso, algo que muchas veces puede ser tabú, que es tu oscuridad y aquí es bienvenida. Muchas gracias. Y pues bueno, pasamos a la segunda parte de esta despedida de Heavy Queens, de este episodio, que es que nos digas quién es tu Heavy Queen favorita y por qué. Yo creo, tengo muchísimas, la verdad sí fue muy difícil elegir. Yo. Ay, sí, ella ya es una, sí, ya estás en mi top 3, ya, top 3, sí. Yo vengo a hablar en mi podcast. Sí, también es hermoso ser egocéntrica y si la gente cree que es feo, y claro que no, es increíble. No, está súper bien, bebé, claro que sí, eres una de mis referentes. Muchas gracias. Pero bueno, así como que hablando como un poquito también similar como de este discurso, ¿no? De la belleza y lo horrendo, pues una de mis cantantes favoritas es Fernanda Lira, de Nervosa. Sí. La quiero mucho porque ella es un perfecto ejemplo de eso, ¿no? O sea, yo sé que antes de ella existieron muchísimas más referentes, también increíbles, ¿no? Pero creo que ella es un ejemplo bien fuerte de cómo es olvidarte de lucir bien en el escenario, de no hacer caras, de todo el tiempo estar en la pose, ¿no? De todo el tiempo tener el pelo perfecto. O sea, creo que ella realmente abraza esa brutalidad que lleva dentro y la lleva a otro nivel. Incluso ya la convirtió en su personalidad, ¿no? Entonces, Fernanda Lira para mí es un referente Te amamos. increíble. Fernanda Lira, no hablo, ¿qué es? ¿Portugués? Sí. No hablo portugués, pero eres totalmente invitada a venir a este podcast, por favor, ven, estaría chingoncísimo entrevistarte. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, Fernanda Lira es la epítome de alguien que, vamos a aceptarlo, tiene un cuerpazo la mujer, sí, y entonces sí. así de, sí, pero miren, también soy esto y esto, y esto no te va a gustar, pero tan no te va a gustar que te va a parecer tan atractivo que te va a gustar. Exacto. Aplausos y hasta a Fernanda Lira. aceptarlo y sí, de verdad que sí, la de adoro verdad. por eso. Perfectísimo. Y pues bueno, hemos llegado a esa parte súper sabrosa del podcast en donde tú nos compartes si la gente pudiera quedarse con solo una frase para recordarte a ti, para recordar el tema de todo el podcast, ¿cuál sería? Yo, ¿en una frase? El consejo que tú quieras dar, el consejo heavy. Pues mi consejo es general, pero principalmente sí lo quiero dedicar a las Heavy Queens. Yo quiero aconsejarles que no tengan miedo de ser feas, no tengan miedo de abrazar, ¿no? Lo horrendo. Yo sé que nosotras somos bonitas, ¿no? Per se, pero no dejen que eso sea lo único que importe, no dejen que eso sea lo único que las persigue. O sea, permítanse destruirse, permítanse llorar, permítanse vulnerarse, permítanse a veces explotar si eso significa volverse a encontrar. No le tengan miedo a verse feas, literalmente no le tengan miedo a verse feas porque solamente viéndose al espejo, pasándola mal, es como van a poder brillar más fuerte. Gracias, de verdad, este es un gran consejo de una gran Heavy Queen, de verdad, las amamos a todas. Sí, las amamos. Y pues ahora toca el ¿qué? El momento de mi consejo heavy, que como saben, a mí siempre se me olvida, entonces lo tengo aquí anotado, que es el siguiente. A veces lo que más nos asusta también guarda una forma de belleza, porque lo horrendo no deja de ser una expresión de la vida, cruda, sin maquillaje, mostrando lo que preferimos muchas veces no mirar. Cuando nos atrevemos a contemplar lo grotesco sin juzgarlo, descubrimos que incluso en la descomposición hay arte, que incluso en la herida hay color. La belleza no siempre nace del orden, a veces nace del caos que nos obliga a vernos sin filtros, y cuando entendemos eso, dejamos de temerle a la oscuridad y empezamos a encontrar luz en los lugares más impensados.
Y pues bueno, esto ha sido todo en este gran capítulo de Heavy Queens. Y gracias, de verdad, muchas gracias, Javi, por compartir esa parte tan hermosa de ti que también merece ser vista, porque creo que esa oscuridad también merece ser vista. Esta es tu casa, te quiero mucho y te deseo siempre lo más bonito. Muchas gracias. Y pues bueno, eso fue todo en este gran capítulo de Heavy Queens. ¡Bravo! ¡Bravo! Ese déjalo, por favor. ¡Bravo! Exacto.